Pasamos a continuación a la última ponente. Ella es Mariona Gil. Mariona Gil es una antigua doctoranda de nuestro laboratorio, de la Rovira i Virgili. Ella ha estudiado, se ha formado como química y como enóloga en la Rovira i Virgili, pero desde hace ya 5 o 6 años está trabajando en Chile, dando clases y realizando investigación, y para mí es especialmente un placer presentárosla y darle paso para que nos explique sus últimos trabajos de investigación sobre los depósitos, la influencia de los depósitos sobre las características del vino. Y Mariona, todo tuyo, un placer. Muy bien. Entonces, en primer lugar, obviamente, darles las gracias a la organización por invitarme. De hecho, es un placer y un privilegio, ¿verdad?, estar entre colegas, aunque sea a más de 10.000 kilómetros de distancia. Entonces, eso, para no alargarme, porque creo que vamos un poco mal de tiempo, ¿verdad? Ya estarán con hambre seguramente. Voy a presentarles hoy un trabajo que está relacionado básicamente con ver cuál es la influencia, cuál es el impacto del uso de esos depósitos alternativos a los toneles de madera, que sabemos que se han instalado últimamente, su uso ha aumentado bastante. Entonces, en el fondo, los resultados que les voy a presentar hoy son resultados que son como un resumen de los resultados que hemos publicado recientemente. De hecho, es el último número, todavía está en prensa, todavía no está imprimido, pero por si alguien tiene curiosidad, en el fondo, que pueda tener la fuente original de esos datos. Entonces, me dejarán que parta un poco por el final. Es de bien nacido ser agradecido, así que el primer agradecimiento obviamente va para el equipo, para los colegas, para los coautores de ese trabajo. En este caso, Cristina Úbeda, que es nuestra experta en aromas, por eso ahí se la puse con el olfatómetro. Álvaro Peña, director del Grupo de Investigación Enológica de la Universidad de Chile, y el colega José Ignacio Covarrubias, que trabaja en el Laboratorio de Nutrición Vegetal y que tiene un equipo fantástico de absorción atómica que nos permite de algún modo analizar lo que sería la composición elemental de nuestros vinos. Obviamente, si hoy estoy aquí hablándoles desde Chile con resultados de investigación, es porque tenemos instituciones que nos apoyan y que nos permiten hacer de la ciencia nuestro techo y nuestra comida. Y obviamente también, y un poco relacionado con lo que les decía Ana antes, básicamente lo que ocurre es que también si podemos estar hoy aquí es porque efectivamente tenemos fuentes de financiación. De hecho, estos resultados son de un proyecto que ya cerramos, en el que básicamente pretendíamos eso, ver cuál es el impacto del depósito. Hoy les voy a presentar unos resultados de un ensayo de fermentación, pero en el contexto del mismo proyecto vimos también el efecto del depósito durante la crianza sobre hrías y durante la guarda de los vinos. Y finalmente también agradecer a la viña Miguel Torres Chile, de hecho Rodalmón y Tornalbor, ¿no? Les prometo que es casualidad, pero en este caso este ensayo se hizo en las instalaciones de la bodega que tiene Miguel Torres acá en Chile, así que ahí también muchas gracias a ellos, porque si no, no habría sido posible hacer ese trabajo. Entonces ahí ya vamos a entrar en materia. Básicamente lo que voy a hacer primero va a ser explicarles qué hicimos, cuál es el experimento que hemos hecho, antes de hablarles de los resultados, para que así vosotros también podáis entender el alcance de los mismos, ¿verdad? Porque a veces sé que nos cuesta un poco hacer la asociación entre lo que sería puramente la investigación y su aplicabilidad. Entonces, básicamente lo que hicimos fue cosechar uva de la variedad Sauvignon Blanc, que procede de una zona, y eso me parecía importante introducirles de dónde procede esa uva, porque va a justificar parte de los resultados también. Esa uva procede del Valle de Ida, que estaría ubicado tal como ven en esa diapositiva, y es una zona costera. Piensen que a esta altura, donde nos encontramos nosotros en Chile, pasa la corriente de Humboldt y a esa latitud esa corriente está muy fría. Por lo tanto, estos viñedos, este Valle de Lleida, se puede considerar un valle de clima frío. Y como les digo, eso nos va a condicionar un poco cuáles van a ser las características de nuestros vinos.
Para que tengan también una idea, más o menos el rendimiento aproximado para un Sauvignon Blanc en ese valle sería unas 12 toneladas por hectárea. Y también para que tengan una idea de lo frío que es el valle, eso se cosechó el 16 de abril. Para que se hagan una idea, nuestro abril es como su octubre. Es decir, por ser una variedad blanca, estamos hablando de una cosecha bastante tardía, y eso se debe a esas condiciones de que se trata de un clima frío, por esa influencia del Océano Pacífico. Entonces, cosechamos esa uva Sauvignon Blanc, se llevó a la bodega. Eso es una uva de una calidad media alta, es decir, el vino final acaba siendo una gama media, no sería un vino muy caro ni un vino muy barato. Entonces ahí también les he puesto para que se hagan una idea cuáles eran las características de ese mosto, ¿verdad? Él tenía unos 174 miligramos por litro de nitrógeno, pH de 3,4, una acidez volátil de 0,4 más o menos, 22 Brix y unos 6,7 gramos por litro de acidez total tartárica. Como les decía, esa fruta se lleva a bodega, se prensó y se puso en un depósito, se trató como tratan toda la uva en esa bodega, porque lo que nos interesaba era ver de algún modo ese efecto real, no hacer tanto microvinificaciones, sino tratar de ver cómo terminaban siendo los vinos cuando los tratábamos como los tratamos normal en bodega. Y de ahí lo que hicimos fue, ahí se le hizo un desfangado estático, y al día siguiente, a la hora de desfangar ese mosto, lo que hicimos fue llenar 4 tipos de depósitos. Depósitos cilíndricos de acero inoxidable, depósitos ovoides de polietileno, esos flex tank de ese polietileno, y sabemos que es un material técnico que está muy bien caracterizada su permeabilidad al oxígeno, y se sabe que es un material inerte que no acaba cediendo nada al vino. Utilizamos también depósitos ovoides de concreto, o sea, de cemento, de algún modo, esos que están tan de moda, y utilizamos también ánforas, tinajas, que decimos acá, de arcilla o de greda, que tal como le decimos acá en Chile. Y eso en el fondo, y ahí está la clave, por qué deberíamos confiar en estos resultados, es porque no lo hicimos con un depósito de cada, sino lo hicimos con 3 depósitos de cada. Por lo tanto, teníamos réplicas, teníamos triplicados, y eso nos va a permitir hacer un análisis estadístico para evaluar esos resultados. Ese mosto, una vez estaba en estos distintos tipos de depósitos, obviamente se inoculó. De hecho, se inoculó con el mismo inóculo que la propia viña trabaja generalmente con esa variedad y con ese vino. Se trata de una mezcla de 2 cepas distintas, que son cepas que ayudan o promueven la revelación de ciertos tioles, lo cual en el caso del Sauvignon Blanc es bastante importante para mantener esa tipicidad. Estos depósitos se llevaron a una cámara que tenía una temperatura controlada, más o menos 18 grados, entre 16 y 18, y obviamente se hizo un control diario de la densidad y la temperatura para tener un control de esa fermentación alcohólica. Una vez concluida la fermentación alcohólica, con nuestro criterio habitual, es decir, densidad constante durante como mínimo 2 días y unos azúcares residuales o reductores por debajo de 2 gramos por litro, lo que hicimos fue sacar una muestra de 5 litros de cada uno de estos depósitos. Eso lo sulfitamos, lo llevamos a una estabilización tartárica por frío, estática, y finalmente eso se embotelló, nos salieron unas 6 botellas más o menos de cada uno de los depósitos, y ese sería el vino que posteriormente vamos a analizar. Ahí, para que también tengamos una idea de la magnitud de esos resultados, un poco las características de cuáles serían los depósitos que usamos. Estos depósitos en el fondo son depósitos comerciales, son los mismos depósitos que un enólogo acá en Chile puede adquirir, puede comprar con cierta facilidad, que es, como les decía, es lo que nos interesaba ver. Ahí sí que es cierto que tenemos diferencias en cuanto al volumen. Eso también está un poco sujeto a esas fuentes de financiación, ¿verdad? A lo mejor, obviamente, lo ideal hubiera sido disponer de todos los depósitos exactamente del mismo volumen, pero por un tema de proveedores y por un tema también de costo, eso no fue posible. A pesar de ello, ya van a ver que los resultados son más o menos representativos, y que a pesar de estas diferencias en volumen, realmente calculamos la relación superficie
del depósito con el volumen de vino y esas proporciones no están tan alejadas, es decir, están bastante proporcionados todos los depósitos en ese sentido. Además, también comentarles que en el fondo, como verán, nosotros, como les dije antes, sacamos unos 5 litros de cada depósito y estos depósitos son bastante más grandes. Los más grandes serían esos ovoides plásticos de polietileno que tienen casi 1000 litros, pero igual tendríamos los huevos de cemento, eran de 450, las tinajas de hereda eran de 225. ¿Y por qué les digo eso? Porque en el fondo nosotros sacamos esos 5 litros y el resto del vino siguió su proceso natural en la bodega y acabó en una botella de un consumidor. Es decir, igual que les comentaba antes, no estamos hablando de microvinificaciones que hacemos en el laboratorio y que ese vino no sirve para nada y podría estar oxidado, podría tener cualquier defecto, sino que estamos hablando de un vino que al final acabó comercializado, un poco para que tengamos esa idea de que los resultados que vamos a ver son resultados representativos de lo que nos pasa en la bodega y no tanto de lo que hacemos en el laboratorio en este caso. Luego, para cada uno de esos vinos que analizamos, lo que hicimos fue hacer una caracterización más o menos completa, porque nos dimos cuenta que había muy poca bibliografía al respecto. Es decir, sí que en algunos libros antiguos se habla del efecto del de algún modo a hacer esta caracterización completa. Por lo tanto, si partimos con los parámetros generales, obviamente hablamos de un ensayo de fermentación, así que lo primero que analizamos fue cuál fue la cinética fermentativa, si es que la cinética fermentativa se podía ver afectada por el tipo de depósito. Y vimos que de algún modo sí que es cierto que había una ligera diferencia en cinética fermentativa, especialmente en el caso de esos depósitos de acero inoxidable, que serían como nuestro control, ¿cierto? Es el tipo de depósito alternativo a la madera más extendido y del que sí que hay como más información en la literatura. Lo que veíamos es que en la fase tumultuosa todos los depósitos funcionaron más o menos igual. De hecho, estas líneas es el promedio del triplicado para cada tipo de depósito. Lo que veíamos es que después de esa fase tumultuosa, esa fermentación en el depósito de acero inoxidable se volvía un poco más fastidiosa, por decirlo de algún modo. Iba avanzando más lento y especialmente los últimos días, ahí como que ese depósito de inox nos demoró más días en terminar, en estar seco, tal y como pueden ver acá en este cuadro. La fermentación en los depósitos de inoxidable demoró unos 16 días y en cambio en el resto de depósitos demoró unos 11 días. Esta diferencia en el fondo la asociamos a una mayor deficiencia de oxígeno en estos depósitos de inox. Si se fijaron antes, estamos hablando de depósitos de inoxidable bastante pequeños, de unos 150 litros, y son depósitos de tipo cervecero, es decir, tienen una boca muy pequeña. El tipo de geometría del depósito es lo que acaba justificando estos resultados. De algún modo, nuestra idea es que en esos depósitos no tenían tanta capacidad de evacuar el CO2 generado durante la fermentación. Al tener más CO2 en disolución, eso hacía de algún modo que no pudiera disolverse tanto oxígeno y por lo tanto esa deficiencia de oxígeno sería lo que nosotros atribuimos a estas diferencias en la fermentación. A pesar de ello, si se fijan, los 4 tipos de depósitos terminaron perfectamente la fermentación, todos terminaron secos y todos tenían acideces volátiles más que aceptables por un vino blanco de estas características, obviamente por debajo de su umbral de percepción y por debajo del límite legal. Y lo que sí que pudimos observar, curiosamente, es que justo estos 2 depósitos con forma ovoide, tanto el de polietileno como el de cemento, mostraron una mayor cantidad de azúcares residuales y una menor acidez volátil. De algún modo esto parece indicar que sí que es cierto que la geometría del depósito nos podría afectar al propio metabolismo de la levadura, especialmente en el momento de terminar la fermentación. A pesar de ello, el hecho de que tengan estos depósitos el azúcar un poquito más alto, siendo igual seco, sabemos que puede ser un beneficio en lugar de un perjuicio, en este caso de vinos blancos, porque nos va a ayudar a dar un poco más de grasa y de volumen en boca.
En el fondo vemos que no hay diferencias tampoco en el grado alcohólico, por lo tanto podríamos afirmar que todos estos depósitos son depósitos ideales para su fin, para esta finalidad, para poder realizar fermentaciones, en este caso en de vinos blancos. Lo segundo en lo que nos fijamos fue la acidez, así que esos son los datos que vamos a ver ahora. Y ahí si se fijan, esos depósitos de cemento fueron los que mostraron el mayor valor de pH y la menor acidez total. Y eso es bastante lógico, tiene sentido, porque en nuestro caso ni el cemento ni la arcilla, ninguno de estos dos tipos de depósitos tenían no estaban sellados, es decir, no están pintados con resina, no están pintados con ningún... es decir, no tienen ningún aislante. Por lo tanto, el cemento y la arcilla están en contacto directo con el vino, y ahí, por lo tanto, lo que nos va a justificar estas diferencias será la solubilización de parte de sales de ese cemento, de ese concreto, hacia el vino. Para ver un poco más con detalle qué es lo que nos ocurría, lo que hicimos fue también analizar por HPLC los principales ácidos orgánicos, y ahí también nos dimos cuenta que en el fondo, ahí déjenme minimizar esto para ver, a pesar de que los depósitos con menor acidez y mayor pH eran los huevos de concreto, lo que vimos es que los vinos que mostraron menor cantidad de tartárico y de málico fueron los que estaban elaborados en esas tinajas de greda, en esas ánforas de arcilla, tanto, como les digo, para el ácido tartárico como para el ácido málico. De algún modo, para acabar de entender este efecto del depósito sobre la acidez del vino, lo que hicimos fue analizar la composición elemental de los vinos, y ahí lo que vimos fue que analizamos tanto macroelementos, que es lo que tiene en esta diapositiva, como microelementos, que se los voy a mostrar después. Y ahí, antes de ver esa composición elemental, lo que hicimos también fue medir la conductividad de los vinos. Ustedes saben que si yo tengo más iones en solución, la conductividad va a ser mayor. Por lo tanto, ahí observamos con la conductividad que efectivamente esos vinos que se habían fermentado en los depósitos de cemento mostraban una conductividad significativamente mayor. Y por lo tanto, eso implica que efectivamente hay una cesión de parte de material inorgánico desde el cemento hacia el vino. Un poco ya viendo esa composición de macroelementos, ahí lo que vimos fue que esos depósitos ovoides de concreto, de cemento, eran los que mostraban la mayor cantidad de potasio, y también mostraban una mayor cantidad de magnesio. Con los microelementos vamos a ver lo mismo. En el fondo, estas mayores cantidades de algunos de los elementos corresponderían a esa cesión por parte del cemento. Aún así, sí que nos sorprendió el hecho de que la cantidad de potasio en el caso del ovoide de concreto fuera más grande. En cambio, la cantidad de calcio vemos que es la más pequeña de todas. De algún modo, eso nos llevó a pensar que es lo que cede el concreto de algún modo al vino, está favoreciendo la precipitación de sales de calcio en lugar de la precipitación de sales de potasio. Piensen que todos estos vinos ya estaban, es decir, les hicimos el test de estabilidad tartárica y efectivamente eran estables, por lo tanto se supone que estas concentraciones se debieran ya mantener en el tiempo. Cuando nos fijábamos en los microelementos, veíamos de algún modo el mismo fenómeno, vemos que la mayor cantidad de todos estos microelementos la encontramos en los vinos fermentados en los depósitos de cemento, y eso obviamente también se justifica por el mismo motivo que antes, por esa cesión. Y ahí, si se fijan, por ejemplo, el incremento del hierro es escandaloso, es espectacular, y ahí eso sí que me gustaría resaltar que esto nos va a depender mucho del origen del cemento, de cuál es el cemento que se utiliza para fabricar estos depósitos. En nuestro caso, los depósitos de cemento que utilizamos son de fabricación chilena, se fabrican acá en Chile, en una empresa nacional, pero eso, tener en cuenta que esa cesión de compuestos desde el cemento hacia el vino nos va a depender mucho también de cuál es la concentración cuál es la composición del propio cemento. Básicamente, luego lo que hicimos, tratándose de un vino blanco, ¿verdad? Una de las características más importantes sería esa
ese aroma, por lo tanto analizamos la composición volátil de los vinos. Estas serían las principales familias de compuestos que nosotros determinamos en esos vinos Sauvignon Blanc, y vimos que no había diferencias significativas ni en los alcoholes, ni en los terpenos, ni en los ácidos, y en cambio sí que observamos una diferencia en la cantidad total de ésteres. Sabemos que, o observamos que los vinos que mostraban una mayor cantidad de ésteres eran los vinos en el depósito de cemento. Para ver un poco más detallado, ya que los ésteres es una familia, podemos encontrar muchos ésteres en el vino, en el fondo, sabemos que muchos de ellos se van a formar precisamente durante la fermentación alcohólica mediante el metabolismo de la levadura, y ahí vimos que esta diferencia de ésteres se nos mantenía cuando nosotros analizamos los ésteres, los acetatos, y cuando analizamos los ésteres de etilo, ambos muy relacionados, íntimamente relacionados y producidos por la levadura durante la fermentación. En cambio, el resto de ésteres, que serían, que igual los fabrica de algún modo la levadura, pero que procederían siempre de precursores que ya estaban en la uva, tampoco no nos mostraban diferencias significativas. Siguiendo con ese análisis un poco más detallado de los compuestos volátiles, les quería mostrar algún otro resultado. Un resultado interesante es ese, la agrupación, el total de compuestos C6. Estos compuestos C6 son los que se han relacionado tradicionalmente con esos aromas vegetales de ciertos vinos. Y por lo tanto ahí vemos que esos compuestos C6, que se han relacionado tradicionalmente con aromas vegetales, eran mayores en el caso también de los depósitos de acero inoxidable y los depósitos de cemento, de concreto. En cambio, los compuestos C7, y ahí sí que es interesante porque estamos hablando de ésteres con cadenas de 7 átomos de carbono, y si tenemos un número impar de átomos de carbono significa que eso no está tan relacionado con, es decir, la levadura nos va a producir siempre ésteres con un número par de átomos de carbono, porque lo hace a través del acetil-CoA, por decirlo de algún modo. Por lo tanto, estos compuestos C7 sí que estarían relacionados, se han relacionado con la fruta, tienen descriptores frutales, y además sí que nos estarían indicando de algún modo esos aromas primarios, los que proceden directamente de la uva y no tanto de ese metabolismo de la levadura. Ahí vimos también algunas diferencias en los compuestos isoamílicos, que también se han relacionado tradicionalmente con aromas frutales. Y ahí finalmente, para terminar con esa composición volátil, tratándose de un ensayo de fermentación, y de aquí van a ver por qué les dije antes lo de que creemos que esos depósitos les voy a liar si les digo eso, mejor no voy por ahí. Como les decía, lo que hicimos también fue ver el total de compuestos C8, C10, C12 y C14. ¿Y por qué analizamos eso? Porque sabemos que estos corresponden básicamente a ácidos grasos de cadena media o de cadena larga, ¿verdad?, que la propia levadura sintetiza, y sabemos que están relacionados de algún modo con ese metabolismo de la levadura, nos pueden ayudar a entender el metabolismo de la levadura. Lo que vimos es que tanto para los compuestos C10, los C12 y los C14, los vinos que mostraban menor cantidad eran esas tinajas de greda, esas ánforas de arcilla. Y eso de algún modo lo relacionamos con que los vinos fermentados en estos depósitos estaban expuestos a una mayor cantidad de oxígeno. Sabemos que cuando la levadura tiene un estrés por déficit de oxígeno, nos va a fabricar una mayor cantidad de estos ácidos grasos de cadena media, y que de hecho pueden llegar a ser tóxicos incluso para la propia levadura. Por lo tanto, estas diferencias las asociamos a que esas tinajas de greda, como les decía, tenían una mayor exposición al oxígeno, el oxígeno disuelto en esos vinos fue mayor durante la fermentación, y eso permitió de algún modo que la levadura sintetizara una menor cantidad de esos ácidos grasos de cadena media o de cadena larga. Si nos fijamos en el color y los compuestos fenólicos, a pesar de que obviamente estos son parámetros más interesantes o más importantes en vino tinto, ¿verdad? Sabemos que el vino blanco también va a tener su importancia. Vemos que en el fondo prácticamente no hay diferencias en cuanto al color de los vinos, ni en es decir,
Hay diferencias estadísticamente significativas en algunos parámetros, como la intensidad colorante o la coordenada B del espacio CIELAB, pero si nos fijamos en la magnitud de esas diferencias, las diferencias son mínimas, no son diferencias que se puedan observar a través de la copa. Estas diferencias significativas están más relacionadas con que tenemos un espectrofotómetro muy bueno que con diferencias reales en los vinos, porque, como les digo, no se pueden apreciar esas diferencias a nivel sensorial. En cuanto a compuestos fenólicos, debido a que todavía no disponemos de un HPLC masas, con el método que utilizamos solo alcanzamos a ver en este caso ácidos hidroxicinámicos, y eso también está relacionado con la producción de ese vino. En el fondo sabemos que se transportó, la uva se cosechó a mano, se transportó rápido a la bodega, se procesó bastante deprisa, por lo tanto la carga fenólica de esos vinos no es muy grande, y sabemos que esos ácidos hidroxicinámicos son los que están en mayor concentración en general en los vinos blancos, por lo tanto no es un dato que nos sorprendiera. Y en el fondo, igual que antes, lo que quiero que se fijen es que no hay diferencias, es decir, todos los vinos tenían la misma cantidad de ácidos hidroxicinámicos. Sí que hay pequeñas diferencias en cuanto a cuáles son las familias, digamos, si tenemos ácidos esterificados con tartárico o esterificados con el etanol, pero igual que antes, son diferencias extremadamente pequeñas. De nuevo, están más relacionadas con que tenemos unos métodos que son bastante buenos, digamos, que tienen bastante exactitud y bastante precisión, que con diferencias reales entre los vinos. Por lo tanto, vemos que ese impacto del depósito en cuanto a la composición fenólica es bastante limitado. Finalmente también, y esa era una de las gracias de este ensayo, ¿verdad? Porque realmente lo que le atribuimos, una de las virtudes que le atribuimos a esas formas ovoides es, se supone que es debido a que se generan en el seno del líquido unas corrientes de convección, ¿verdad? Que van a hacer que se resuspendan ciertas partículas, por lo tanto van a aumentar las partículas en suspensión, y yo podría estar de algún modo ganando, haciendo que mi vino se enriquezca con ciertos polisacáridos de los que nos gustan, ¿verdad? De hecho, este fue el origen de solicitar este proyecto. En el fondo, sin ser un experto en física de fluidos, sin una diferencia, sin un gradiente de temperatura, es muy difícil explicar esas corrientes de convección solo por el hecho de que el depósito tenga forma ovoide. Igual discutiendo con esto con algunos colegas, alguien me llegó a hablar de fuerzas de Coriolis, sinceramente, y lo mismo, sin ser un experto en física, pero obviamente en un depósito de 400 litros o de 200 litros, hablar de las fuerzas de Coriolis nos parece como mínimo osado. De ahí igual sería interesante ver si la corriente convectiva en el hemisferio sur o en el hemisferio norte tiene efectos distintos, ¿verdad? Entonces ahí, si se fijan, lo que nos ocurrió fue que no se observaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la turbidez de los vinos, y esta turbidez no es la del vino final, sino que es la del vino el mismo día que lo descubamos, ¿sí? Porque no tendría mucho sentido analizar la turbidez del vino una vez ya estabilizado y embotellado, ¿cierto? Por lo tanto, vemos que en el momento del descube no había diferencias en cuanto a la turbidez de los vinos, por lo tanto se nos cae un poco esa idea de que el huevo está favoreciendo, o la forma ovoide nos está favoreciendo esa resuspensión de partículas. Sí que en cambio, curiosamente, los dos depósitos con forma ovoide requerían una dosis de bentonita inferior para poder alcanzar la estabilidad proteica. Por lo tanto, ahí sí que parece que podría haber algún efecto de la forma en la estabilidad potencial de los vinos, desde el punto de vista proteico, que es algo que también de algún modo quedaba sugerido, quedaba en el aire en cuanto a la estabilidad tartárica en función de los resultados que les mostré anteriormente. Obviamente, una de las cosas que nos interesaba ver era si esos vinos fermentados en los depósitos con forma ovoide tenían efectivamente una mayor cantidad, una mayor concentración de polisacáridos, y ahí de nuevo vimos que no había ninguna diferencia en los polisacáridos totales, pero es que además tampoco no había ninguna diferencia en ninguna de las fracciones. El método que utilizamos para analizar los polisacáridos consiste en separarlos en función de su tamaño, de su peso molecular. La fracción 1 serían los de peso molecular más grande, ahí tendrían su masa en kilodaltons. Para hacerse una idea, piensen que una glucosa, una molécula de hexosa,
que sería como el monómero de estos polímeros, ¿verdad? Correspondería a 0,18 kilodaltons, para que se hagan una idea de qué tan grandes o qué tan chicos son estos polisacáridos. Como les decía, en ninguna de las fracciones se observaron diferencias significativas, aunque sí que parece que los vinos fermentados en los depósitos con forma ovoide de polietileno mostrarán una ligera cantidad superior de polisacáridos, aún así, como les digo, no estadísticamente significativo. Por lo tanto, nuestra conclusión es que la forma de la concentración de polisacáridos en los vinos terminados, con lo cual ya nos cae ese mito de la forma ovoide, al menos por su efecto durante la fermentación. Como les digo, también tenemos un ensayo de crianza sobre lías y un ensayo de guarda, y ahí vamos a ver si este efecto, al estar los vinos más tiempo en el depósito, si se observa ese efecto en la concentración de polisacáridos. Y ya para ir terminando, y lo mismo un poco para ver qué tan importantes son estas diferencias químicas que hemos visto en el laboratorio, hicimos un análisis sensorial de los vinos. Los vinos fueron degustados por un panel mixto entre investigadores del grupo de investigación enológica y profesionales del sector, colegas enólogos que nos ayudaron con esto, vinieron a la facultad a degustar los vinos. Aquí tendrían los perfiles de ese análisis sensorial de los 4 vinos. En el fondo, ¿qué es lo que ocurrió? Al hacer el análisis estadístico de estos resultados, solo se observaron diferencias significativas en 2 de esos parámetros, que serían el amargor, para los cuales la mayor amargor fue los vinos caracterizados, los vinos puntuados con la mayor amargor, eran esos vinos fermentados en el depósito ovoide de polietileno, y en cambio los menos amargos fueron los vinos fermentados en los depósitos ovoides de cemento, de concreto. Por lo tanto, ahí vemos que de nuevo esa diferencia no estaría tan relacionada con la forma del depósito, porque la forma era comparable, sino que estaría más bien relacionada con cuál es el material de esos depósitos. Y el otro parámetro que también nos mostraba diferencias significativas era en la frutosidad, en esa fruta, tanto en nariz como en boca, y ahí veíamos que los vinos fermentados en esos depósitos ovoides de concreto son los que mostraban menor frutosidad, los que tenían menos fruta, en comparación con los vinos fermentados en la tinaja de greda o en esa ánfora de arcilla y los vinos fermentados en los depósitos de acero inoxidable. De algún modo, esto de que la tinaja, la ánfora de arcilla aumente la frutosidad de los vinos, eso es algo que, como les decía, no estaba publicado científicamente, pero sí que es una impresión que cuando hablas con colegas que las usan, todo el mundo lo tiene bastante claro. Así que este resultado no nos sorprendió porque es bastante habitual que nos ocurra eso, que el vino fermentado en tinaja de greda aumenta su potencial de frutosidad sensorialmente. Por lo tanto, ahí para concluir de algún modo, aunque sí que es cierto que en muchos de los análisis químicos que hemos realizado hemos visto algunas diferencias estadísticamente significativas y que por lo tanto esas diferencias nos indican que de algún modo el tipo de depósito que utilizamos nos va a permitir modular un poco las características del vino terminado, esas diferencias entre los vinos eran francamente muy pequeñas. Y eso de algún modo nos está indicando que el potencial que no venga con la uva, que no venga con la fruta, no vamos a ser capaces de alterarlo simplemente con el uso de depósitos alternativos. Ese depósito nos va a permitir modular ligeramente algunas características, pero no vamos a encontrar grandes impactos o grandes diferencias. De algún modo, por lo tanto, ese impacto positivo en cuanto a la calidad del vino cuando usamos estos depósitos alternativos, en mi modesta opinión, estaría más relacionado con un efecto indirecto, es decir, el hecho de fermentar en esos depósitos que normalmente son más pequeños, lo que nos permite es controlar, fermentar fruta, que ya es una fruta especial, por eso la pongo en ese depósito, y tenerle más cuidado, tenerle más ojo. Por lo tanto, ese efecto del depósito, como les digo, yo tengo la impresión que sería más un efecto indirecto que un efecto per se de la propia forma o del propio material del depósito. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Espero que todavía sigan ahí, aunque ya deben tener hambre a esta hora. Sí, estamos.
Estamos. Ya, 112 participantes muy que han bien. escuchado. Nada, muchas gracias, Mariona. O sea, la duda que tengo es, o sea, los resultados estos se refieren al proceso de fermentación y después postfermentativo, ¿qué tiempo exactamente? Se me ha escapado O el sea, dato. este ¿O ensayo es a final de realmente, fermentación? claro, estos resultados nos interesaban a final de fermentación. El ensayo después siguió y dejamos cada depósito con sus propias lías, hicimos una guarda sobre lías. Pero estos resultados son de fermentación. Lo que ocurre es que están estabilizados, no desde el punto de vista proteico, pero sí desde el punto de vista tartárico. Es decir, después de la fermentación, esa muestra la llevamos a estabilización tartárica, la embotellamos y los análisis se realizaron un par de meses después de embotellar. O sea, no hay Ya, mucho más delay en este sentido. de acuerdo. O sea, pero aquí, claro, hay un tema de conservación que, que vais a analizar en un futuro, entiendo. Claro, de Que va a, hecho, ya están que va a analizados. complementar. Ya. Sí, de hecho esos resultados ya los tengo, estamos ahora preparando la publicación. Pero sí, o sea, el ensayo siguió 6 meses de crianza sobre sus propias lías en cada uno de los depósitos. ¿Y nos puedes avanzar algo de los resultados que habéis tenido o La aún es verdad, pronto? no, o sea, O los sea, resultados ya están. Sí, de hecho el proyecto ya está incluso cerrado. Los resultados los tengo, pero igual me falta hacer alguna estadística. Pero en el fondo, por ejemplo, en el tema de polisacáridos, no, seguimos sin no veis ver un nada. incremento de polisacáridos. En el caso de los compuestos fenólicos tampoco, no se ve un efecto en los compuestos fenólicos. Las diferencias de color aumentan un poquito, pero tampoco ninguna maravilla. Luego, ya te digo, la verdad es que las diferencias son más pequeñas de lo que nosotros Sí, sí, esperábamos al inicio, porque al final cuando hablas con el enólogo que tiene ese claro. depósito, te cuenta maravillas y esto me va muy bien porque le aporta esto al vino, le aporta lo otro, y al final es lo que decimos, ¿cuál es la uva que tú decides meter en ese depósito especial? Que te cuesta, que es más caro, por lo tanto te va a costar más La mejor. amortizarlo, por lo tanto tú le vas a poner ahí tu mejor fruta. Y esa fruta probablemente elaborada en otro depósito también te daría un vino espectacular. Es decir, la gracia no es el depósito, sino lo que tú le metes dentro. Y el hecho de tenerlo ahí también va a hacer que le tengas más cariño, que le tengas más cuidado, que lo controles mejor. Y por lo tanto, si tú le das más amor, te va a quedar más rico. Eso es obvio. Muy bien, muchas gracias.